¿Qué está pasando con los medios de comunicación en el país? Hoy vamos a hablar de algo que está haciendo mucho ruido en los medios colombianos. El discurso de Iván Cepeda en Antioquia desató una reacción inmediata por los medios de comunicación. Titulares, críticas, la reacción por parte de las campañas de la derecha y de la prensa de la derecha. La pregunta es, ¿estamos viendo realmente periodismo o lo que estamos viendo es solo una narrativa dirigida? Porque aquí hay algo raro. Cuando ciertos políticos hablan y dan algún tipo de declaraciones sobre algún tema que es a veces sensible, que incluso raya con lo normal en el sentido común de la gente, pues los medios tradicionales siempre han guardado silencio. Silencio cómplice, podríamos decir. Pero cuando viene la de izquierda o el progresismo a hablar sobre algún tema o incluso sus declaraciones, en los discursos, lo hemos visto en los discursos de Gustavo Petro, la prensa y la derecha sale inmediatamente descontextualizando un poco palabras que dentro de esos discursos se han dicho. Es un ataque coordinado, podríamos decir, por parte de campañas electorales de la derecha junto con los medios tradicionales. Bueno, mucho se ha dicho frente al tema del discurso que dio el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en Medellín, en Antioquia, exactamente, en donde hace alusión a la población y a la gente y la historia de Antioquia, exactamente. Los medios de comunicación enseguida salieron a mostrar parte de lo que se ha dicho, parte de lo que dijo el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como una virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial. La tarea de poder desprestigiar, sacando de contexto el discurso de Cepeda frente a lo que menciona de Antioquia. Si bien vemos en esta parte, también es una parte del discurso que hace una alusión y destaca ciertas características de los antioqueños frente al desarrollo económico, su capacidad de gestión, su capacidad, gran parte del país se le reconoce esa pujanza del antioqueño, parte de la historia negra de Antioquia. También reconocer que uno de los grandes carteles del narcotráfico en la historia del mundo sale de Antioquia. Cepeda también hace referencia a esa historia negra del departamento de Antioquia que siempre es necesario recordarla para tratar de evitar repetir la historia. Que como dice, es asqueroso lo que algunos medios están haciendo con Iván Cepeda. Cortaron su discurso para creer que atacó a Antioquia cuando en realidad reconoció su grandeza y su aporte al país. Lo único que hizo fue recordar un hecho histórico, que allí también tuvo asiento la parapolítica. Manipular así la información no es periodismo, es propaganda, y es evidente que los medios de comunicación están en campaña. Están en la tarea de desprestigiar la campaña o el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para tratar de parar lo que se ha venido creciendo y lo que se demostró también en las pasadas elecciones, de donde el Pacto Histórico se consolidó como la principal fuerza política del país. Pero lo único que pido es que mis opiniones, mis discursos, mis afirmaciones sean recogidas de una manera veraz. Yo fui muy claro en señalar en el Parque Berrío en Medellín el 12 de febrero que tengo una profunda admiración por el pueblo antioqueño. Te reconozco que Antioquia ha sido un polo de desarrollo del país,
y que su pujanza nos ha llevado a que Antioquia se convierta en un referente de nuestra nación. Eso no lo han dicho los medios. Lo que recogieron fue un pasaje de mi discurso en el cual hice alusión a un hecho que no se puede desconocer. Y es que efectivamente, hay que decirlo, en Antioquia la parapolítica tuvo asiento y se desarrolló lamentablemente y para tristeza y desgracia de Antioquia y del país. Y no solamente en Antioquia. La parapolítica alcanzó, como ustedes recordarán, su punto culminante bajo el gobierno primero y segundo de Álvaro Uribe Vélez, y 70 congresistas de su coalición terminaron en la cárcel. Así que esta no es una alusión ni temeraria, ni me la he imaginado, sino que es simplemente una recapitulación de lo que ha sido nuestra historia reciente. Ahora, les pediría el favor encarecidamente a ustedes que recojan toda mi intervención en esta rueda. Muchas veces aquí los políticos, incluso uno se encuentra con antioqueños indignadísimos, que cómo así que no respetó a su departamento, que no respeta a los antioqueños, que cómo es posible. Pero eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál es el escándalo de esas declaraciones? Simplemente fue un relato que la historia lo fundamenta. Voy a presentárselos acá, aquí se los pongo, mire. En Caracas, Álvaro Uribe Vélez, el poderoso expresidente colombiano cuyo candidato para la presidencia, Iván Duque, es el favorito en las próximas elecciones, fue acusado de tener vínculos con narcotraficantes en diversas comunicaciones de diplomáticos de Estados Unidos, según cables recientemente desclasificados por el Departamento de Estado, señores. Los cables que recientemente se pusieron a disposición de New York Times describen reuniones de 1992 a 1995 entre funcionarios estadounidenses y Uribe cuando era político prometedor, así como información recabada por funcionarios colombianos que lo conocían bien. Los miembros del Partido Liberal, escuche bien, el Partido Liberal, organización política en la que Uribe militó, en la que inició su carrera política, dicen que tenían vínculos con los principales carteles de la droga, lo que incluye a la banda del capo Pablo Escobar. ¿De dónde era Pablo Escobar? ¿De dónde es Álvaro Uribe Vélez? Aún así, lo que ha mencionado Cepeda en su alocución, en su discurso frente a Antioquia, frente a esa oscura historia de Antioquia, pero que además lo que hizo también fue destacar y reconocer la pujanza del pueblo antioqueño, pero esa clase política que se ha hecho campo dentro de la clase política tradicional de Bogotá, pues tuvo una ruptura con la aparición de este señor, el señor Álvaro Uribe Vélez, que de un momento a otro pasa a ser uno de los políticos más poderosos del país. Entonces, descabellado, descabellado no lo es. ¿Qué intención tienen entonces para hacer tanto escándalo frente a esta posición, frente a este fragmento del discurso de Cepeda? Pues es simple y llanamente una campaña de desprestigio y de poner en contra a los antioqueños de esta campaña presidencial o de este candidato presidencial. Este post de Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de X, en donde menciona: ojo, tenemos que parar la toma de Colombia por la alianza grupos narcocriminales. Petro Cepeda, quien es un instigador de asesinatos con apariencia de apaciguador, que es la base de su mensaje de protección del terrorismo. ¿Por qué se atreve Álvaro Uribe de hablar de alianzas con grupos narcocriminales? Lo que acabamos de leer en el diario New York Times frente a los posibles vínculos de Uribe con, digamos, lo posibles, o sí, vínculos de Uribe con el narcotráfico desde 1992. Ojo, desde 1992, la época con Pablo Escobar y del cartel de Medellín específicamente, promulgador las llamadas Convivir, que simplemente era la legalización de los paramilitares. Si bien es cierto, hay que recordarle al ex senador, expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que su hermano
ha sido relacionado, y ya lo buscamos aquí esta noticia, ha sido relacionado por la creación de grupos paramilitares y la financiación de grupos paramilitares. En este post de X, que vale la pena leerlo y mencionarlo, dice: cuando el dueño del colombiano testificó a favor de Santiago Uribe, los 12 apóstoles existieron y operaron desde la hacienda La Carolina, propiedad del señor Santiago Uribe y Manuel Mejía, que es el propietario, escúchenlo bien, Manuel Mejía es el propietario del periódico El Colombiano. Bien claro es lo que aquí está sucediendo. Hay ese vínculo entre los medios de comunicación privados y los grupos de poder político, en este caso el grupo de poder de la derecha y del uribismo, con Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe, que o están vinculados por prestar esta hacienda llamada la Hacienda La Carolina, que era propiedad de Santiago Uribe y Manuel Mejía. Esas son puras mentiras. Sí, señores, son puras mentiras las de los medios de comunicación, las corporaciones privadas de comunicación que simplemente se están dedicando a ser un panfleto de los discursos y de la política que defiende la mafia, la privatización en favor de un círculo económico muy cerrado. Te invitamos a que nos sigan, nos compartan, nos comentan y nos vemos. Esas son puras mentiras.